días con todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la inseminación artificial como primer tratamiento en la esterilidad de origen desconocido. Se define como esterilidad a la no consecución de un embarazo tras un año de relaciones sexuales regulares y sin protección. Se dice que entre el 8 y el 18% de las parejas van a presentar algún problema de esterilidad a lo largo de su vida. Es por ello que se han descrito múltiples factores que pueden afectar a la reproducción, como son factores uterinos, genéticos, masculinos, disfunción tubárica y enfermedades sistémicas como la endometriosis. Sin embargo, el aspecto más determinante es la edad de la mujer, en la cual se produce una deflexión fisiológica de la reserva ovárica y de la calidad de los ovocitos a partir de los 35 años. Ahora, del 100% de estas parejas, existe un 16% de las parejas que tiene un diagnóstico de esterilidad de origen desconocido, es decir, que no se encuentra la causa que justifique la dificultad para conseguir un embarazo. Por lo tanto, sigue siendo un diagnóstico de exclusión, en el cual la reserva ovárica, función tubárica y el espermatograma se encuentran dentro de parámetros normales. La dificultad del manejo de este tipo de pacientes radica en que al momento no existe ningún consenso sobre el cual deba ser la primera línea de tratamiento en estas parejas. Sin embargo, tenemos varias guías como la guía del NICE que recomienda un manejo expectante durante 2 años antes de iniciar un tratamiento de reproducción. Otros estudios están a favor de iniciar con inseminaciones intrauterinas con estimulación ovárica frente a la alternativa de una fertilización in vitro. El objetivo principal de este Ateneo es conocer la tasa de gestación de las inseminaciones artificiales, el manejo expectante y la fecundación in vitro en parejas con diagnóstico de esterilidad de origen desconocido. Vamos con el primer estudio, que este es un estudio retrospectivo realizado en la Unidad de Reproducción Humana del Hospital Insular Materno-Infantil de España. El objetivo que tiene este estudio, su objetivo principal es conocer la tasa de gestación de las inseminaciones artificiales y de la fecundación in vitro en las parejas con diagnóstico de esterilidad de origen desconocido. Se incluyeron todas las inseminaciones realizadas en las parejas con este diagnóstico entre enero del 2008 y diciembre del 2019. Este estudio tiene criterios de inclusión que fueron función ovárica normal, reconocida como ciclos menstruales regulares, con un recuento de folículos andrales mayor a 7 y una hormona antimulleriana mayor a 1.1, permeabilidad tubárica bilateral y un espermatograma dentro de parámetros normales. Dentro de los criterios de exclusión, malformaciones mullerianas, miomatosis uterina, síndrome de ovario poliquístico, disfunción sexual. Ahora, el total de las pacientes que cumplieron con todos estos criterios de inclusión y exclusión fue un total de 798 pacientes, de las cuales solamente se analizaron las pacientes que eran menores de 35 años y nuligestas, con el fin de minimizar el efecto de la edad, teniendo un total de 329 pacientes en el estudio. En los resultados de este estudio se observó que la tasa de gestación por inseminación fue del 13%, con una tasa de gestación acumulada del 30%. La tasa global del RN fue del 86%, de los cuales el 7% fueron gestaciones gemelares. Bien, aquellas pacientes que fueron sometidas a ciclos de inseminación y no lograron embarazo, fueron sometidas posteriormente a ciclos de fertilización in vitro, teniendo una N de estas pacientes de 97. En estos pacientes se aplicó diferentes técnicas de laboratorio, el 48% con la técnica del ICSI, el 25% con la del FIB clásica y el 27% con una técnica combinada. En cuanto a los resultados, observamos que la tasa de embarazo por ciclo fue del 44%, con una tasa de embarazo acumulado del 62%. Ahora, cuando se compararon las variables en el estudio de las pacientes que realizaron la fertilización in vitro, se observó que las pacientes que tenían embarazos, la cantidad de gonadotrofinas era más elevada. Asimismo, se observó que el número de embriones transferidos en el grupo de las pacientes que consiguieron embarazos era mayor. No hubo ninguna diferencia significativa en el resto de las variables.
Como conclusión de este estudio, diríamos que la tasa de gestación por ciclo tras inseminaciones artificiales en pacientes menores de 35 años indigestas es del 30%, con una tasa de gestación acumulada del 13%, con una tasa de gestación acumulada del 30%. La tasa de gestación disminuye de manera significativa a partir de la tercera inseminación. Se obtuvo una tasa de embarazo acumulada del 62% y una tasa de embarazo por ciclo del 44% en las pacientes en las cuales no resultó la inseminación artificial y se realizó una fertilización in vitro. Ahora, hay que tener en cuenta que este estudio no ha realizado una comparación con el manejo expectante. Muy bien. Vamos a ver el segundo estudio. Este estudio fue un estudio aleatorizado controlado de 2 clínicas de fertilidad en Nueva Zelanda. El objetivo de este estudio era comparar la inseminación intrauterina frente al tratamiento expectante en las pacientes que tenían una esterilidad de origen desconocido. Las pacientes fueron seleccionadas mediante una secuencia de asignación al azar a 3 ciclos de inseminación artificial con estimulación ovárica y a 3 ciclos de manejo expectante. Las pacientes del manejo expectante eran sexualmente activas y se les indicó que señalaran los días de cada ciclo menstrual del inicio y de las fechas de las actividades de la actividad sexual. Se incluyeron a las pacientes menores de 42 años, a las que tenían un índice de masa corporal menor a 35, un diagnóstico de infertilidad inexplicable y una puntuación de predicción de la concepción natural que conduce al nacimiento vivo en el próximo año de menos del 30%. Esta puntuación o este valor se calculó mediante el modelo de predicción de Jaunalt, en el cual incluye edad, duración de la infertilidad, embarazos anteriores, motilidad o movimiento de los espermatozoides a las pacientes con endometriosis y síndrome de ovario poliquístico. Nosotros diríamos que ya la paciente, al tener una endometriosis y un síndrome de ovario poliquístico, estaría entrando en el diagnóstico o ya no estaría en el diagnóstico de una esterilidad de origen desconocido. Sin embargo, utilizan este modelo de predicción e incluyen a las pacientes bajo estos estándares. Bien. El total de las pacientes que fueron reclutadas fueron 473 pacientes, de las cuales solamente 201 pacientes cumplieron los criterios. 101 pacientes fueron intervenidas con inseminación artificial, con estimulación ovárica, y 100 pacientes con el tratamiento expectante. Lo que se observó es que en el grupo de la inseminación intrauterina tenía una tasa acumulada de nacidos vivos del 31%, frente a un 9% de las pacientes que tenían un manejo expectante. Lo que también se observó es que el embarazo clínico es mucho mayor en las pacientes con inseminación que con las pacientes de tratamiento expectante, y el ectópico es más elevado en los pacientes que realizaron la inseminación artificial. Como conclusión de este estudio diríamos que las inseminaciones artificiales con estimulación ovárica son un tratamiento seguro y efectivo con mayores tasas de recién nacido vivo para mujeres con diagnóstico de esterilidad de origen desconocido en comparación con el manejo expectante. Ahora, es importante lo que habíamos conversado de que incluye a las pacientes de síndrome de ovario poliquístico y endometriosis. Lo que dicen ellos es que no se consideró que la inclusión de mujeres con síndrome de ovario poliquístico y endometriosis leve o las mujeres hasta 40 años altere los resultados, sino que refleja la diversidad de mujeres que no tienen explicación clara de su retraso en la concepción y que buscan tratamientos de fertilidad. Muy bien, vamos con el tercer estudio. Este es un estudio de corte prospectivo. Las parejas fueron reclutadas en 38 hospitales de los Países Bajos entre enero del 2002 y febrero del 2004. Ahora, el objetivo era demostrar que la inseminación artificial con estimulación ovárica se asocia con mayores posibilidades de embarazo continuo en comparación con las pacientes que reciben una conducta expectante, pero específicamente o solo en aquellas mujeres que tienen mal pronóstico de concepción natural, es decir, tienen un pronóstico menor al 15% en 6 meses y menor al 25% en un año de conseguir un embarazo, ¿sí?
Este es un poco con menos de sesgo, digamos así, entre comillas, que el anterior. Este también tiene criterios de inclusión en los cuales pues, incluyen a las pacientes con ciclos menstruales regulares, trompas de falopio permeable, por lo menos una, recuento total de espermatozoides móviles mayor a 1 millón. Y los criterios de exclusión está la oclusión tubárica bilateral, los pacientes que no ovulan y un recuento total de espermatozoides menor a 1 millón. La N de este trabajo es muy interesante, son 1.896 parejas, de las cuales 800 parejas realizaron la inseminación artificial. Del total de las 800, 142 parejas se embarazaron, con una tasa media de seguimiento de 4 meses. Y 1.096 parejas con el tratamiento expectante se embarazaron 386, igual con una tasa media de seguimiento de 7 meses. Ahora, la conclusión de este estudio es que la tasa de embarazo prevista a los 6 meses para una pareja con tratamiento expectante es del 25% y del 24% cuando se iniciaba directamente la inseminación artificial con estimulación ovárica. No existe diferencia. Ahora, cuando se compara las parejas que tenían un mal pronóstico de embarazo, la tasa prevista es del 17% para el manejo expectante y de un 24% para las pacientes que realizan inseminación artificial con estimulación ovárica. Como conclusiones finales, pues diríamos que como no se puede establecer todavía los factores predictores que afecten el pronóstico o el manejo de las parejas con diagnóstico de esterilidad de origen desconocido, el tratamiento debe ser personalizado e individualizado. Obviamente, el pronóstico va a depender fundamentalmente de la edad, que tienen que estar menos de 35 años, y la duración de la esterilidad menos o menor a 2 años. El manejo empírico de estas pacientes podría comenzar con inseminaciones al año e intentar la búsqueda espontánea de gestación, siempre y cuando nuevamente en función de la edad y del tiempo de esterilidad. Y solamente realizar un ciclo de fertilización in vitro tras 3 ciclos de haber utilizado las inseminaciones artificiales. Esta es una recomendación que se hace con todos los trabajos. Al momento no tenemos una guía que nos especifique realmente qué es lo que se debe hacer. Gracias por su atención.